Nosotros no hemos discutido para nada el tema. Vamos a esperar los resultados, obviamente, del Tribunal Constitucional y recién a partir de eso podremos reunirnos y tomar alguna posición respecto a esto, ¿no? Estamos enlazados telefónicamente con el ministro de Defensa, José Luis Gavidia. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Qué gusto. ¿Cómo estás? A saludarte a ti y a todo tu equipo. Ministro, ¿cuál es el balance de la situación en este momento con respecto al rescate de los cuerpos en la zona de Retamas? ¿Cuál es la información que usted nos puede dar, por favor? Mira, Nicolás, el día de ayer hemos rescatado, teníamos 8 desaparecidos. Hemos rescatado a 2 de la familia, una niñita de 1 mes y su papá de 30 años, y un adulto también del abuelo de la familia y del fondo. Nos quedan todavía por rescatar, estamos desaparecidos 5 personas, 2 niños, uno de 2 años, una de 14 años, 2 mujeres, y un varón, adultos, ¿no? Tenemos 7 casas sepultadas. La casa que se ve en el video es una casa multifamiliar. Exitosa. Donde ahí quedaron sepultados 6 personas. En la otra casa una persona y en la otra casa otra persona. Son los 8, ya prácticamente 6 integrantes de una familia son las que están desaparecidos. Bueno, a la fecha 4, porque ayer encontramos 2. Estuvimos trabajando fuerte el día de ayer hasta las 4 de la tarde más o menos, y hubo una lluvia fuerte que no permitía continuar con los trabajos hasta las 8 de la noche más o menos, que se retomaron parcialmente porque a esa hora hubo un pequeño deslizamiento en la misma zona. Es una zona bastante inestable, pero sin mayores consecuencias. Y continuamos, ahora se han retomado muy temprano ya los trabajos de búsqueda de estas 5 personas que todavía están desaparecidas, ¿no? Se rescataron con ayuda de los mismos pobladores en las primeras horas 8 personas que se llegaron a sacar por rompiendo un par de paredes. En el balance, entonces, ¿cuántas personas han fallecido? O sea, con seguridad 3, ¿no es cierto? 3 fallecidos, sí, y 5 desaparecidos. Ese es el balance. Ahora, ¿qué se va a hacer, ministro? Porque mira, usted mismo ha descrito la situación. Están al día de ayer haciendo las labores de rescate y cuando las retoman al final de la tarde hay un deslizamiento. Ha habido otro deslizamiento en una zona cercana antes de ayer. Es decir, la gente que está viviendo ahí no puede seguir viviendo ahí. Están exponiendo sus vidas. Mira, Nicolás, es una zona, yo inclusive a los medios de comunicación que estaban ahí, yo le decía, sería bueno que haga un documental. Exitosa. Es un pueblo que ha crecido en una quebrada sobre la mina. Edificios de 10 pisos, de material noble, en condiciones donde inclusive las casas se han construido sobre el río pasa por debajo del pueblo, digamos, donde hay una población migrante de más o menos 15.000 personas sobre una población, yo estimo que deben haber entre 4.000 y 5.000 personas que viven permanentemente. Entonces, todos se dedican, o sea, la actividad primaria es la minería ilegal. Las casas están en los cerros porque dentro de la casa está el hueco donde sacan la tierra y el mineral. O sea, es una zona. Y el presidente que estuvo el día de ayer de temprano habló con muchos de los pobladores, les planteaba, o sea, realmente la solución a esto es hay que trasladarlos a otro lugar. Muchos de ellos manifestaban que estaban de acuerdo, pero la gran mayoría no quiere moverse porque es prácticamente donde viven ellos y donde obviamente se dedican a este negocio, a esta actividad de la minería,
y no son pobladores de ahí, son gente que ha venido de otros lugares a llevar a cabo esta actividad de la minería ilegal, ¿no? Ahora, eso se mezcla también, ministro, con personas que están dedicadas a la minería legal, con trabajadores. Es decir, hemos recibido, por ejemplo, el testimonio esta mañana de los familiares de los fallecidos, de las personas que han sido ya confirmadas como fallecidas, y uno de ellos, el mayor de ellos, trabajaba como supervisor en la mina Horizonte. Es decir, que también hay personas que trabajan en la minería formal. Es correcto, o sea, es cierto lo que tú dices. O sea, esta localidad es la localidad más cercana a la, digamos, a la mina de esta empresa, Nuevo Horizonte. Y obviamente ahí está el campamento, ahí viven los trabajadores de la mina. Entonces sí, se mezcla lo formal con lo informal. Tengo entendido inclusive que estas mineras han encontrado una forma bastante, no sé si es correcta o no, pero inteligente, porque no existe el tráfico de minerales o de oro, porque es oro. ¿Por qué? Porque las mismas mineras le compran el oro a los pobladores, a los comuneros, digamos. Entonces, no existe el problema de las manifestaciones o oposiciones a la actividad minera, porque las mismas empresas compran y evitan que haya el tráfico y las bandas delincuenciales que se producen, por ejemplo, en Puerto Maldonado. Indudablemente que, como tú entenderás, el costo de vida es bastante alto, y el dinero que circula obviamente trae todas las actividades que se desarrollan pues alrededor de cuando hay ¿cómo se llama? Dinero de por medio. Ahora, ¿no? el problema, ministro, es que esto es como lo que ha pasado en Retamas, es como una señal de alerta de por un lado lo que está pasando, es decir, hay muchísima gente en el Perú, yo diría hasta millones de personas que están viviendo en lugares que no son aptos para la vivienda, que están expuestos gravemente a riesgo por deslizamientos, por las lluvias, por huaicos o por en la eventualidad de un terremoto. Y sin embargo siguen ahí, ¿no? La pregunta, o sea, esto tendría que ser un tema de qué hacer como Estado para enfrentar esta situación. Esta gente tiene que ser trasladada a vivir a lugares seguros. Es correcto, lo que tú dices. Es más, el planteamiento directo del señor presidente el día de ayer era de que fue con el ministro de Vivienda, se quedó el gobernador de la zona para hacer una mesa de diálogo allá y sensibilizar a la población para que acepte este traslado hacia lugares más seguros, porque es una bomba de tiempo. O sea, como te digo, miles de personas que viven dentro de una quebrada, pues es una quebrada relativamente angosta, como ustedes habrán podido ver. Sí, claro, se ve, estamos viendo las imágenes. Es terrible, o sea, edificios de 10 pisos, Nicolás, donde hoteles, ya te imaginas, todo lo que yo les pedía a los periodistas que hagan. Pero esto nos lleva, ministro, a otro problema que es permanente. Es decir, por ejemplo, en el caso del corredor minero, que genera permanentemente conflictos porque había el mineroducto que iba a ser la manera de sacar el mineral, de ahí se cambió por el uso de tractocamiones a través de la carretera, y esto generó toda una serie de conflictos porque se invadió terrenos de comunidades que finalmente no estaban contempladas en las comunidades que originalmente iban a ser afectadas y terminaron siendo afectadas por la operación minera. Pero todo esto es resultado de una falta de planeamiento por parte del Estado. Es decir, si tienes 3, 4, 5, 6 mineros en proyectos mineros en una zona, haces un tren, pues, planificas. Si la gente se va a mudar a vivir a una zona donde va a haber explotación minera, entonces planificas que dónde va a vivir esa gente. Si se va a iniciar una operación minera en un lugar y entregas la concesión y das las autorizaciones para iniciar la operación, tienes que pensar dónde diablos va a vivir la gente que va a trabajar acá. ¿Cómo le vas a dar servicio, no? Es correcto lo que tú dices, efectivamente. Este centro poblado era un campamento hasta hace
unos 8 o 10 años atrás, comenzó a crecer en forma desordenada el pueblo, el centro poblado, que ahora es, como te digo, un centro poblado que alberga alrededor de 4 o 5 mil personas. Todo es desordenado, no existe un planeamiento. Hemos aperturado una mesa de diálogo con los pobladores y las autoridades para sensibilizar y ver si podemos trasladar lo que tú dices. Yo comparto mucho lo que manifestaste anteriormente a esta entrevista, donde tenemos una gran oportunidad. Todos los cerros están llenos de minerales. Desgraciadamente, esta actividad trae también cosas, los crecimientos desordenados, que definitivamente la autoridad tiene que estar de por medio. La prohibición de construir en esos lugares, ninguna de las casas tienen licencias. Claro. El alcalde no tiene mayor, hay mucha oposición a veces de la misma gente. Pero además alcalde, los alcaldes, tanto el alcalde distrital como provincial de Patás, nos han contado que es decir, han sido notificados, hay advertencias de defensa civil, ya hubo una tragedia anterior que costó la vida entiendo, de 9 personas, o sea, ya hay antecedentes del enorme riesgo que significa vivir ahí. Y sin embargo la gente no se quiere mover, entonces va a haber que hacer un esfuerzo para encontrar una alternativa. ¿Tienen ustedes ya, o sea, lo que dice usted, tienen ya gente trabajando en esto, en buscar una alternativa? Mira, hemos dejado un grupo de defensa civil, el gobernador se quedó allá, se han quedado varias autoridades. Mira lo que me pasaba, Nicolás, porque yo viajé a conducir las operaciones desde el momento en que tuvimos conocimiento, el día de antes de ayer a mediodía. Entonces, para yo sacar a la gente que vivía cerca, he tenido que utilizar al ejército y a la policía para sacarlos, o sea, no a la fuerza, pero tratar de hablarles y rogarles que por favor salgan, porque no querían salir de las casas, no querían dejar sus cosas, o sea, decía yo acá me muero, le digo por favor, o sea, una cosa increíble. Entonces, felizmente después hemos podido sensibilizar a la gente. Creo que fue acertada, muy productiva la llegada del presidente. Pudo conversar prácticamente en diferentes lugares. Nunca en la historia de esas poblaciones ha llegado un mandatario. Entonces, generó mucha expectativa. Les pidió que por favor tenemos que trasladarlos de acá, van a vivir mejor, no tiene agua el pueblo. Reciben un canon increíblemente alto, sin embargo no tienen agua potable. Increíble. No tienen posta médica, imagínate. Entonces, obviamente... Claro, viven expuestos a perder todo lo que tienen, incluyendo su vida. No tienen agua potable, no tienen postas médicas, de educación, me imagino, ni hablar, ¿no? Ministro, 3 temas bien puntuales. Es decir, ¿cómo se va a resolver esto? Porque convencer a esta gente que tiene invertido todo, o sea, hoy día, por ejemplo, en la entrevista que hacía en la mañana Manuel Rosas con nuestra enviada especial a la zona, es un drama, porque la gente dice, hemos perdido todo lo que teníamos. Entonces, si usted le dice a la gente, tiene que mudarse, y usted mismo nos está contando, hay gente que ha hecho viviendas de 4, 5, 6 pisos. O sea, sí, es decir, Nicolás, abandonen todo lo que tienen para empezar de cero. ¿Cómo se convence a la gente de eso? Mira, sí, tenemos que sensibilizar, ofrecerles que las condiciones de vida que van a tener va a ser mejor. El presidente dice que van a tener agua, van a tener luz, van a tener salud. Entonces, hay gente que quiere salir, pero la gran mayoría, como tú entenderás, vive de eso. Mucha gente migrante que solamente llega a trabajar un tiempo y sale. Entonces, es una tarea bien difícil, pero no nos vamos a milanar ante esto. Estamos trabajando en convencer a la mayor cantidad de gente. Como te digo, ha quedado un grupo de gente allá para hacer esta tarea. En los próximos días vamos a conversar con otros ministros también para que intervengan la parte de salud, la parte de educación, la parte de la mujer. La ministra de la Mujer también hoy día en la mañana conversaba con ella, para ver qué hacer para sensibilizar a esta población
y poder salir de ahí. Además que no es el único centro poblado, o sea, hay varios pueblos. Además, no solamente en Patás, el Perú está lleno de retamas, ministro. Sí. El Perú está lleno de retamas, de gente que está viviendo en estas condiciones y exponiendo sus vidas. Ahora, hay un factor acá, ministro, que es el segundo tema del que quería preguntarle, que es el tema de las lluvias. O sea, lo que ha activado estos deslizamientos son las lluvias. Está lloviendo, por lo que nos contaba la gente, todos los días. Y esto está ocurriendo prácticamente en todo el país. O sea, estamos frente a un fenómeno climático que no es un fenómeno del Niño, pero ya hay señales de que la cosa se va a poner fea en términos climáticos. Sí, Nicolás, nosotros estamos a través de INDECI, que es un órgano también adscrito al Ministerio de Defensa, trabajando. Hemos estado, fíjate lo que pasó en Cajamarca hace poco tiempo, hace un par de semanas, y obviamente estas lluvias, como tú entenderás, vienen la mayoría de estos ríos hacia la costa. También la posibilidad de que existan ciertos desbordes en los ríos de la costa existe. Entonces estamos trabajando en las medidas preventivas, sobre todo para que la gente esté retirándose de las zonas peligrosas, y obviamente trabajando con los alcaldes para que los dineros que se le destina lo utilicen pues en tareas preventivas, ¿no? O sea, mira lo que pasa acá en Lima con el río Rima. Desde la época, desde la fundación de Lima, ese río ha existido y no hemos podido canalizarlo, ¿no? Entonces, yo acudiría a través de tu programa, Nicolás, a sensibilizar a la gente, o sea, que piensen que la vida es lo más preciado. La vida es lo más preciado. Entonces, si es que no valoramos esto, definitivamente vienen esas desgracias. Yo quiero hacerle ya mis condolencias a la familia, bueno, a los que han perdido sus familiares en este caso, en Retama, a la familia Robles, que son los que prácticamente han quedado sepultados. 6 de los familiares. Era una vivienda multifamiliar que vivían varios hijos. Entonces, y seguimos trabajando allá. Sí, ministro. Trabajando, no nos van a... Tengo dos preguntas o dos temas finales. Usted sabe que en Arequipa, en Cayoma, ha habido una sucesión, ha sido una cosa increíble. 19 sismos prácticamente uno tras otro, que han afectado la vida de 100 familias que han sido damnificadas. Entre ellos, por ejemplo, la provincia de Maca, donde cerca de un centenar de casas, que son la mayor parte de ellas de adobe, han quedado en el suelo. O sea, felizmente no ha habido hasta ahora reporte de víctimas, pero la gente está seriamente afectada, se quedaron sin vivienda. ¿Ustedes van a enviar ayuda, van a intervenir en esta zona en Cayoma? Sí, Nicolás, 130 casas exactamente han quedado prácticamente inhabitables. Estamos también, el día de ayer ya se dispuso para que se traslade un grupo de defensa civil para que haga las evaluaciones y apoyándolos. Ya en la zona de Patás ya se instalaron carpas, y vamos a hacer lo mismo con la zona. Nos está pasando, mira, las lluvias en la serranía, el sismo en Arequipa el día de ayer. Entonces, realmente la naturaleza está golpeando, pero hay que ser optimistas, trabajar sin descanso para salvar vidas. A Dios gracias, en Arequipa no ha habido ningún fallecido. Lo que pasaba en la zona de Patás podría haber sido peor. La verdad. Inicialmente uno creía que eran muchas más las cantidades de víctimas que podíamos tener. Pero trabajar en la prevención creo que es la mejor forma de enfrentar estos desastres naturales. Porque ¿no? lo que hemos recibido literalmente del distrito de Maca y de los otros 3 distritos que han sido afectados en Cayoma por esta sucesión de sismos, es literalmente un pedido de auxilio, ¿no? De socorro, porque están pasando una situación desesperada, necesitan maquinaria, necesitan carpas, necesitan, es decir, perdieron todo estas familias, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que es una situación complicada. Yo ya estoy, porque estoy entrando justamente a una ceremonia
y pedirte a través de tus oyentes, y como tú lo has dicho, trabajar por el Perú, dejarnos ya de estos enfrentamientos, aprovechar estas oportunidades que nos da la naturaleza, los minerales sí, en alza, o sea, pero en esa dirección, última pregunta, ministro, porque sé que está entrando una ceremonia. ¿Cuándo vamos a conocer? El presidente ha hablado en su discurso ante el Congreso y lo ha reiterado el día de ayer, que en las próximas horas va a corregir algunos de los errores que se han cometido. ¿Cuándo vamos a saber algo sobre esto? ¿En qué consisten estos cambios? Mira, Nicolás, como yo siempre te digo, somos personas que cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y enmendarlos. El presidente es una persona que, igual que nosotros, podemos cometer algunos errores, pero siempre está llano a enmendarlos. No podría contestarte precisamente a qué cosas puntuales se refiere, pero yo le estoy conociendo cada día más al presidente. Es una persona bastante sencilla y acepta realmente. Los principales asesores del presidente somos nosotros, los ministros. Entonces, como personas humanas siempre estamos expensas a cometer errores, pero lo más importante es reconocerlos y enmendarlos. Yo pienso ahora, que el país va a ir una pregunta así, la del estribo, ministro. Ustedes no han discutido en el Consejo de Ministros la posibilidad del indulto humanitario a Alberto Fujimori, porque el Tribunal Constitucional el día de hoy, según la información que yo tengo, tienen ya los 7 votos, es decir, están 3-3. El voto dirimente lo tiene el presidente del tribunal, que es el doctor Ferrero, que entiendo está a favor de reconocer la validez del indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski. O sea que lo más probable es que lo haga el Tribunal Constitucional. Pero ustedes no han discutido este tema. No, para nada. Nosotros no hemos discutido para nada el tema. Vamos a esperar los resultados, obviamente, del Tribunal Constitucional. Y recién a partir de eso podremos reunirnos y tomar alguna posición respecto a esto, ¿no? Tú sabes que esto es un tema que está en proceso y bueno, no hemos tocado el tema para nada. Ministro, le agradezco mucho por esta comunicación, ha sido usted muy gentil por concedernos estos minutos. Un abrazo, muy amable, Nicolás, y siempre estaré dispuesto para cualquier cosa. La verdad es que los pobladores necesitamos estar informados. Yo estaré siempre dispuesto para atender tu llamada permanentemente. Muchas gracias, ministro, muy gentil. Muy buenos días. Okay, hasta luego, buenos días.